Bueno, vamos a seguir con el capítulo 11 del manejo de las vías respiratorias. Vamos a continuar con este video. Head tilt chin lift maneuver. A patient's airway can be opened quickly and easily using the head tilt chin lift maneuver. This is often all that is needed to help a patient resume normal breathing. However, this technique should not be used with patients who are suspected of having cervical spinal injuries. Prior to beginning patient care, follow appropriate body substance isolation procedures. Position yourself at the patient's head. Then place your hands on the patient to lift his or her chin. Pull up on the patient's chin while pushing down on the patient's forehead. Now assess the patient's breathing. If the airway remains closed, re-tilt the head to try and open the airway. It will be important to maintain this position until airway adjunct can uphold the airway. Okay. When a spinal injury is suspected in a non-breathing trauma patient, use the jaw thrust maneuver to open the airway. This can open a minimally patent airway. Place your hands behind the lower jaw just below the ear. Without moving the patient's neck, push the lower jaw forward. Once the airway is open, assess the patient's ability to breathe spontaneously. If the patient is breathing on his or her own, maintain the open airway until artificial adjuncts can be inserted. Okay. La atención médica comienza por asegurar una apertura de las vías respiratorias. Si no puede abrir y mantener inmediatamente una adecuada o abierta las vías respiratorias, no se puede garantizar una adecuada oxigenación, ventilación y respiración, independientemente de la condición del paciente. Las vías respiratorias deben permanecer, esta palabra sí, pattern, esta palabrita siempre. Must remain pattern at all times. Debe permanecer paternal, abierta, patrón, debe permanecer abierta, sí, debe permanecer abierta en todo momento. The pattern airway. Bueno, pausa, diseño, forma, dibujo. Esto podemos mostrar estampas y adornar. Sí, debe permanecer abierta. Debe permanecer abierta en todo momento. Cuando responde a una llamada y encuentra a un paciente inconsciente, debe evaluar rápidamente si hay alguna señal de respiración y de pulsación. Si el paciente tiene pulsación, necesitas determinar si la respiración es adecuada. Recuerda que las vías respiratorias y la respiración son dos componentes separados que están estrechamente relacionados entre sí. Sin embargo, debes comprender que una respiración adecuada no siempre equivale a una... Sin embargo, debes comprender que una respiración adecuada no siempre equivale a una respiración adecuada en las vías respiratorias. Para abrir las vías respiratorias más eficiente y evaluar la respiración, el paciente no responde, debe ser en posición supina.
o sea, hacia boca arriba. Sin embargo, si su paciente está en una situación que retrasa la colocación en la posición de supino, por ejemplo, atrapada en un vehículo, el paciente, las vías respiratorias debe abrirse y evaluarse en la posición en donde se encuentra el paciente. Si se encuentra su paciente en posición prone, o sea, boca abajo, se le debe reposicionar para permitir la evaluación de las vías respiratorias. De hecho, eso sale en una pregunta. Y respirar y empezar RCP si fuese necesario. Actualmente a los trabajadores de la salud se les enseña cómo comenzar RCP con compresiones de alta calidad si se sospecha de paro cardíaco. Se debe girar al paciente como un tronco, de modo que la cabeza, el cuello y la columna se muevan juntos sin torcerse. Si bien se debe tener cuidado para evitar lesiones, recuerde que las vías respiratorias, el manejo casi siempre es prioritario y no debe retrasarse cuando se atiende a pacientes con afecciones potencialmente mortales. Los pacientes inconscientes, especialmente cuando hay testigos que puedan destacar un traumatismo, deben ser transportados en conjunto debido al riesgo de la lesión medular. Para posicionar al paciente inconsciente para abrir las vías respiratorias, siga los pasos en el ejercicio de habilidad siguiente. Si el paciente está de esta manera, sostenga la cabeza mientras su compañero estira las piernas del paciente. Pídale a su compañero que coloque la mano sobre el hombro y la cadera más alejados del paciente. El hombro y la cadera, ok. Haga rodar al paciente como una unidad con el EMT a la cabeza del paciente, llamando al conde para iniciar, llamando a la unidad para iniciar el movimiento. Y lo último, que es abra y acceda a las vías respiratorias del paciente y el estatus de la respiración. Arrodíllese junto al paciente y asegúrese de arrodillarse a una distancia suficiente para que el paciente, al girarlo hacia usted, no se descanse en su regazo. Coloque las manos detrás de la cabeza y el cuello del paciente. Para sostenerlo y la columna cervical mientras su compañero estira las piernas del paciente. Pídale a su compañero que coloque las manos sobre el hombro y la cadera más alejados del paciente. Mientras encuentre el número para controlar el movimiento, pida a su compañero que gire al paciente hacia usted, tirando del hombro y la cadera más alejados. Controle la cabeza y el cuello para que se muevan como una unidad con el resto del torso. De esta manera la cabeza y el cuello permanecen en el mismo plano cervical que la espalda. Este único movimiento minimizará el agravamiento de cualquier posible lesión de columna. Coloque los brazos los brazos del paciente a los costados. Una vez posicionado, el paciente mantenga la boca abierta, las vías respiratorias y compruebe la respiración. En un paciente inconsciente, la obstrucción más común de las vías respiratorias es la lengua, que vuelve a la garganta cuando los músculos de la garganta y la lengua se relajan. Las dentaduras postizas, dientes postizos, sangre, vómito, moco, los alimentos y los objetos extraños también pueden comprometer las vías respiratorias. Por lo tanto, este paciente esté siempre preparado para ayudar a limpiar y mantener unas vías respiratorias abiertas y limpias, con el uso de succión y la colocación de un complemento en las vías respiratorias como un oral o vía aérea nasal, pero eso es el OPA y el NPA, Oral or Nasal Airway. Ya lo habíamos hablado, que es el dispositivo que se coloca en la nariz o en la boca para que la persona pueda respirar, ¿no? Ok. Cuando aquí muestra cómo este es el pasaje del aire o la vía respiratoria, y cómo la lengua al momento de relajarse bloquea la entrada y salida de aire hacia el cuerpo. Entonces, incluso
Esas son las cosas que suceden cuando están durmiendo y escuchan ronquidos. Esto es lo que sucede. Y cuando lo escuchan, que incluso hay un video que habíamos visto en alguna ocasión sobre eso, que se puede escuchar a través de de toda la habitación. ¿Y eso qué quiere decir? Que la paciente, su vía respiratoria está obstruida por medio de la lengua u otro objeto. Ok. La maniobra de inclinación de cabeza y elevación del mentón, que es el head tilt chin lift maneuver. Abriendo las vías respiratorias, a menudo alivia una obstrucción. Se puede hacer de forma rápida y sencilla, simplemente inclinando la cabeza del paciente hacia atrás y levantando el mentón, en lo que se conoce como maniobra de inclinación de cabeza y elevación del mentón. En pacientes que no han sufrido o no se sospecha que hayan sufrido un traumatismo espinal. Ojo, eso es muy importante. Esta maniobra solamente se hace para pacientes médicos, pero para los pacientes de trauma no se les puede aplicar este. En pacientes que no han sufrido o no se sospecha que hayan sufrido un traumatismo espinal, en esta sencilla maniobra es a veces lo que se necesita para que el paciente reanude la respiración. Para realizar la maniobra de inclinación de cabeza y elevación del mentón, siga los siguientes pasos. Con el paciente en posición de supino, colóquese al lado de la cabeza del paciente. Coloque la base de una mano sobre la frente del paciente y aplique presión firme hacia atrás con la palma de la mano para inclinar la cabeza del paciente hacia atrás. La presión extenderá el cuello y moverá la lengua hacia adelante, alejándola de la parte posterior de la garganta, y despejará las vías respiratorias. Si la lengua no está bloqueando, coloque las yemas de los dedos de la otra mano debajo de la mandíbula inferior, cerca de la parte ósea del mentón. No comprima el tejido blando debajo del mentón, ya que esto podría bloquear las vías respiratorias. Levante el mentón llevando consigo toda la mandíbula inferior, lo que ayudará a inclinar la cabeza hacia atrás. No use el pulgar para levantar el mentón y levante hasta que los dientes estén casi juntos, pero evite cerrar la boca por completo. Continúe sujetando la frente para mantener la cabeza inclinada hacia atrás. Entonces, mano acá, esta parte, y cuando está ahí se jala el mentón acá, así, y ya. Elevación de mentones. Ok. Palabras de sabiduría. Causas de las vías respiratorias obstrucciones incluyen lo siguiente: relajación de la lengua en un paciente que no responde, objetos extraños, alimentos, juguetes pequeños, dentaduras postizas, coágulos de sangre, dientes rotos o dañados, tejido oral después de un traumatismo, vías respiratorias con hinchazón del tejido, infección, reacción alérgica, vómito aspirado, contenido estomacal. Ok. Relajación de la lengua de un paciente que no responde, objetos extraños, alimentos, juguetes pequeños, dentaduras postizas, coágulos de sangre, dientes rotos o dañados, tejido oral después de un traumatismo. En las vías respiratorias después de un traumatismo, hinchazón de las vías respiratorias del tejido, ya sea por infección, reacción alérgica, vómito aspirado con tensión estomacal. Estas son causas. Esto lo voy a señalar porque todo esto son causas muy importantes. Esta es la otra técnica, el jaw thrust maneuver, elevación de mandíbula, maniobra de empuje de mandíbula. La maniobra de inclinación de cabeza y elevación del mentón se abrirá en las vías respiratorias en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, si sospecha una lesión de la columna cervical, utilice la maniobra de empuje mandibular. La maniobra de empuje mandibular es una técnica para abrir las vías respiratorias, colocando los dedos detrás del ángulo de la mandíbula, o sea, aquí en esta zona, y levantándola hacia arriba. Esto puede sellar fácilmente una mascarilla alrededor de la boca mientras
se realiza el procedimiento, la maniobra de empuje mandibular, consulte el capítulo 29, lesiones en la cabeza y la columna vertebral, para una discusión detallada de este tipo de lesiones. Realizar la mandíbula, el empuje mandibular en un adulto siguiendo los siguientes pasos. Aquí se debe colocar los dedos, uno posiciona acá, yo lo aprendí que uno posiciona este dedo acá y con estos el resto del dedo empuja la mandíbula hacia adelante. Eso es un doloroso. Si un paciente se está haciendo el desmayado, esto lo levanta, esto lo despierta. Entonces cuando haces esto, le empujas, cuando tienes los dedos acá, empujas la mandíbula hacia abajo y la jalas hacia arriba. Esto levanta al paciente. Arrodíllese a la cabeza del paciente y coloque los dedos detrás de las comisuras de la mandíbula inferior y muévala hacia arriba. Use los pulgares para ayudar a posicionar la mandíbula inferior y permitir la respiración por la boca y la nariz. La maniobra completada debería abrir las vías respiratorias con la boca ligeramente abierta y la mandíbula sobresaliendo hacia adelante. Poblaciones especiales. Pacientes con antecedentes de artritis reumatoide o síndrome de Down están predispuestos a la inestabilidad de la columna. Pacientes con antecedentes de artritis reumatoide o síndrome de Down están predispuestos a la inestabilidad de la columna cervical, especialmente en la primera y segunda cervical de las vértebras. La maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón debe evitarse en estos pacientes. La fuerza excesiva o la hiperextensión del cuello puede causar dislocación de la columna cervical, lo que puede provocar parálisis. A menudo es mejor abrir las vías respiratorias en estos pacientes utilizando una maniobra de empuje mandibular. Hijo de pucha. Esto es muy importante. Pacientes que tienen pulsación puede comenzar a respirar por sí solo una vez que las vías respiratorias se han abierto. Evalúe si la respiración se ha reanudado observando rápidamente el tórax y observando si hay movimiento evidente, como la figura acá. O esta es por herida de bala, por ejemplo. Con una obstrucción completa de las vías respiratorias no habrá movimiento de aire. Sin embargo, es posible que vea el pecho y el abdomen suben y bajan considerablemente con los intentos frénicos del paciente por respirar, o sea, porque el nervio frénico está diciendo que respire, que haga el movimiento. Por eso la presencia de movimiento en la pared torácica por sí sola no indica si la respiración es adecuada. Pilas con esto. This is why the patient's chest wall is moving all alone does not indicate that adequate breathing is present. Pues por esto que la presencia de movimiento de la pared torácica por sí sola no indica si hay una respiración adecuada. El movimiento regular de la pared torácica indica esfuerzo respiratorio. El movimiento regular de la pared torácica indica esfuerzo respiratorio. Observar el movimiento torácico y abdominal suele ser difícil con un paciente completamente vestido. Es posible que observe un poco o ningún movimiento torácico, incluso con respiración normal. Esto es particularmente cierto en algunos pacientes con enfermedad pulmonar crónica, si descubren que no hay movimiento de aire. Esto es particularmente cierto en algunos pacientes con enfermedad pulmonar crónica, si descubren que no hay movimiento de aire, un poco movimiento torácico, incluso con respiración normal. Abriendo la boca, aunque es posible que hayas abierto las vías respiratorias con una inclinación de la cabeza y elevación del mentón o maniobra de empuje mandibular, la boca del paciente puede permanecer cerrada. Para abrirle la boca, coloque las yemas del índice y pulgar sobre los dientes del paciente. Luego abre la boca presionando con el pulgar y los dientes inferiores con el índice y los superiores. O sea, es hacer esto. Este movimiento de presión hará que el índice y el pulgar se crucen. Por eso se llama técnica de dedos cruzados. Esto también es importante porque sale. Bien.
para mantener. Succión. Esto es interesantísimo. Succión debe mantener las vías respiratorias despejadas para que pueda ventilar al paciente adecuadamente. Si las vías respiratorias, si no está claro, forzará los fluidos y secreciones hacia los pulmones, lo que resultará en una aspiración. Si la aspiración ocurre, la mortalidad aumenta significativamente. Por lo tanto, la aspiración es su próxima prioridad. Si tiene alguna duda sobre la situación, recuerde que esta regla: si succiona, si escucha un gorgoteo, gurgling, el paciente necesita succión. Gurgling. Glu glu. Representa el ruido de agua al sumirse o dejar escapar aire. Gurgitación. Gurgitación, esa es la palabra, o sea, tratar de vomitar. Los equipos de succión portátiles, manuales y fijos montados son esenciales para la eliminación de esto. Entonces uno lo oprime y esto va succionando y lo va depositando aquí en el contenedor. Aunque hay otro que es y succiona inmediatamente y va depositando todo acá en el container. Este es del hospital, este es portátil, pero manual, y este es ¿cómo se dice? Mecánico, pero ese es el que se puede usar en las ambulancias, en los carros de bomberos. Una unidad de succión portátil debe proporcionar suficiente presión y esto maneja 300 psi, o sea, de succionar. Otro PSI, no me acuerdo cómo es que dice, pero son 300, esa es la respuesta, 300. Una unidad de succión portátil debe proporcionar suficiente presión y flujo de vacío para permitir una succión eficaz de la boca y nariz. Las unidades de succión manuales con cámaras desechables son fiables, eficaces y relativamente económicas. Una unidad de succión fija debe generar un vacío de más de 300 milímetros de mercurio al pinzar el tubo. Una unidad de succión portátil o fija debe estar equipada con lo siguiente: tubos de gran calibre de paredes gruesas y que no se doblan, puntas de succión faríngea rígidas y de plástico llamadas puntas de amígdalas. ¿Cómo se dice esto en inglés? Tonsil tips. Puntas de Janker o catéter Duacanto. Janker tips or Duacanto catheter. Catéteres de plástico no rígidos llamados catéteres franceses o de puntas de silbato. Una botella de recolección desechable e irrompible. Agua para enjuagar las puntas. El catéter de succión es un dispositivo cilíndrico hueco que se utiliza para extraer líquidos del cuerpo del paciente de las vías respiratorias. Un catéter de punta amigdalina es mejor tipo de catéter para bebés y niños. Las puntas de plástico tienen un diámetro grande y son rígidas, por lo que no se colapsan, o sea que no se van a hacer esto. Otro tipo de dispositivo de succión está diseñado para su uso rutinario en las emergencias respiratorias. Esto es importante para señalar. Y este es así, está diseñado y incluso tiene una puntica aquí. Ahora, ¿para qué pasa eso? Para que si algo lo está obstruyendo, él siga succionando de alguna manera, porque si no se obstruye, se tapa y ahí queda. Entonces por eso tienes un huequito en la punta.
Este es el otro, pero ya lo vamos a ver. Las puntas con contorno curvo permiten una colocación fácil y rápida en el orofaringe. Los catéteres de plástico no rígidos, a veces llamados catéteres franceses de punta de silbato, se utilizan para succionar la nariz y diluir las secreciones en la parte posterior de la boca, y en situaciones en que no se puede utilizar un catéter rígido, como por ejemplo para un paciente con un estoma. Un estoma es una abertura a través de la piel que llega a un órgano u otra estructura. Un estoma, o sea, ese es este que se le hace acá. Nuevamente, un estoma es una abertura a través de la piel hacia un órgano o una u otra estructura. Estoma. O puede ser esto, el que le hacen acá, o personas que tienen en los órganos ese tipo de huecos. Este catéter francés de punta de silbato, en situaciones en las que no se pueden realizar catéteres rígidos, como el caso de un paciente que tiene un estoma, pacientes que tienen los dientes apretados, o si es necesario succionar la nariz. Wow. Por ejemplo, un catéter rígido podría romperle un diente a un paciente, mientras que un catéter flexible puede insertarse en la mejilla sin causarle daño. Antes de insertar cualquier catéter, asegúrese de medir el tamaño correcto. Utilice la misma técnica que usaría para medir una vía respiratoria orofaringea o el dispositivo orofaringeo, Oropharyngeal Airway, OPA. Ya saben, oro de oral, que es el cosito que uno mete aquí en la boca para la boca, para que se abra la vía respiratoria. Tenga cuidado de no tocar la parte posterior de las vías respiratorias con un catéter de succión. Esto puede estimular el reflejo nauseoso, provocando vómitos y aumentando la posibilidad de aspiración. La succión agresiva también puede estimular el nervio vago y causar bradicardia, especialmente en bebés y niños pequeños. Wow. Voy a señalar esto. Nuevamente, tenga cuidado de no tocar la parte posterior de las vías respiratorias con un catéter de succión. Esto puede, la vía de atrás, o sea, allá tocando en la laringe, allá la última zona de acá, porque eso puede hacer el reflejo del gagging, o que quiera vomitar la persona. Reflejo nauseoso, provocando vómitos y aumentando la posibilidad de aspiración. La succión agresiva también puede estimular el nervio vago y causar bradicardia. Nuevamente, ¿qué es la bradicardia? La bradicardia es una frecuencia cardíaca lenta, menos de 60 latidos por minuto. Brady. La otra es Brady y la otra es Taqui. Taqui y Brady, especialmente en bebés y niños pequeños. Palabras de sabiduría. En cualquier momento de que haya líquido en las vías respiratorias, el riesgo de aspiración aumenta. La aspiración puede aumentar el riesgo de mortalidad entre un 30 y un 70%. En cualquier momento que haya líquidos en las vías respiratorias, el riesgo de aspiración aumenta. La aspiración puede aumentar el riesgo de mortalidad entre un 30 y un 70%. Wow. Técnicas de succión. Inspeccione regularmente su equipo de succión para asegurarse de que esté en condiciones de funcionamiento adecuadas. Encienda la succión, sujete la tubería con abrazaderas y asegúrese de que la unidad genere un vacío de más de 300 milímetros de mercurio. Compruebe que la batería de la unidad cargada tiene las baterías cargadas. Asegúrese de que el equipo de succión esté colocado cerca de la cabeza del paciente y sea fácilmente accesible. Siga estos pasos generales para operar la unidad de succión. Verifique la unidad para verificar el correcto montaje de todas sus partes. Encienda la unidad de succión y pruébela para asegurar una presión de vacío de más de 300 milímetros de mercurio. Seleccione y adjunte el archivo apropiado de catéter de succión a la tubería, debido a que la mortalidad aumenta significativamente si un paciente aspira. Es importante succionar las vías respiratorias hasta que esté libre de líquidos u otros residuos.
Debido a la mortalidad aumenta significativamente si un paciente aspira. Es importante succionar las vías respiratorias hasta que esté libre de líquidos u otros residuos. Ventilar a un paciente cuyas vías respiratorias está lleno de sangre, vómito u otras secreciones, prácticamente garantizando la aspiración. Repita la succión según sea necesario para mantener las vías respiratorias claras. Asegúrese de que, o despejadas, asegúrese de que el paciente se mantenga adecuadamente ventilando y oxigenando. Wow, esto hay que señalarlo. Entre los intentos de succión, el enjuague del catéter y el tubo con agua para evitar que el tubo se obstruya con vómito seco u otras secreciones. Tenga mucho cuidado al succionar un paciente consciente o semi-inconsciente. Coloque la punta del catéter de succión solo hasta donde se pueda visualizar. Tenga en cuenta que la succión puede provocar vómitos. Para succionar correctamente a un paciente, siga los pasos, o sea, no meta el catéter hasta adentro, no, solamente lo que pueda ver. Asegúrese que la unidad de succión esté correctamente ensamblada y enciéndela. Sujete el tubo a una abrazadera y asegúrese de que la unidad genere un vacío superior a 30 milímetros de mercurio. Ven lo que decía del OPA. Medir el OPA, o sea, hasta dónde puede usted succionar. Mira el catéter de la comisura de la boca hasta el lóbulo de la oreja del ángulo de la mandíbula. Ok, inclinar la cabeza para poder succionar. Gire la cabeza. Bueno, también toca mirar si el paciente es de trauma, porque si es de trauma, pues no vas a poder hacer eso, ¿no? Gire la cabeza del paciente hacia un lado, a menos de sospeche de lesión cervical. Ahora la boca utilizando la técnica de dedos cruzados, o sea, haciendo esto, ya, y haga eso, dedos cruzados, o elevación de la lengua y mandíbula, e inserte el catéter hasta la profundidad determinada sin succionar. Aplique la succión en movimiento circular como una retirada, como se retira un catéter. Entonces, encienda la unidad de succión ensamblada. Para probar la succión, sujete el tubo con una abrazadera y asegúrese de que la unidad genere un vacío de más de 300 milímetros de mercurio. Mide el catéter y la profundidad correcta, metiendo el catéter desde la esquina de la boca del paciente hasta el borde del lóbulo de la oreja o el ángulo de la mandíbula, o sea, de aquí hasta aquí. En mi caso solamente sería algo así. Antes de aplicar la succión, gire la cabeza del paciente hacia un lado, a menos que se sospeche de lesión cervical. Abra la boca del paciente con la técnica de dedos cruzados o la elevación de la lengua y la mandíbula. Inserte la punta del catéter hasta la profundidad medida. No succione mientras inserta el catéter. Inserte el catéter hasta la profundidad premedida y aplique succión en un movimiento circular a medida que retira el catéter. En ocasiones un paciente puede tener secreciones o vómitos que no se pueden succionar rápida y fácilmente, y en algunas unidades de succión no pueden eliminar eficazmente objetos sólidos como En algunas unidades de succión no pueden eliminar eficazmente objetos sólidos como dientes, cuerpos extraños y alimentos. En estos casos debe retirar el catéter de la boca del paciente, girarlo hacia un lado y luego limpiarle la boca cuidadosamente con el dedo enguantado. Solo intente retirar el objeto si es visible durante la exploración con la boca abierta. With open mouth. Ok. Aquí. Esto porque esto no lo habían dicho. Barridos ciegos en la parte posterior de la orofaringe puede empujar un objeto más abajo de las vías respiratorias. O sea, si el objeto está por acá y yo trato de cogerlo con el dedo, lo que va a hacer es empujarlo. Entonces para eso es que se utiliza eso. Y entonces por eso es que se hace la succión, para que lo pueda sacar. El aparato de succión no va a poder de pronto sacarlo, pero si al menos lo puedes extraer con el dedo, pues lo haces, si no, no lo haces. Entonces, nuevamente el pedacito. Barridos ciegos en la parte posterior de la orofaringe puede empujar un objeto más abajo de las vías respiratorias, lo que empeora la obstrucción. Un paciente que requiere ventilación asistida también puede producir secreciones espumosas
tan pronto como pueda succionarlas en las vías respiratorias. En esta situación alterne la respiración con la ventilación, alterne la aspiración con la ventilación, asegurándose de que las vías respiratorias se mantienen lo más libre en secreciones posible. La ventilación continua no es apropiada si hay vómitos o hay vías u otras partículas presentes en las vías respiratorias. Descontaminar y limpie el equipo de succión, limpie y descontamine el equipo de succión después de cada uso, según las instrucciones del fabricante. Coloque todos los componentes desechables como el catéter y el tubo de succión en una bolsa de riesgo biológico. Wow. ¿Sabes? Como el catéter y el tubo de succión. Sí, claro, porque no le vas a volver a meter eso a alguien, ¿no? Entonces es lógico. Básico de las vías respiratorias. Vamos a ver qué nos dice. Nasopharyngeal airway. Uy, esto es horrible para meterse eso. Be aware that trauma to the nasal mucosa may cause bleeding and secondary aspiration of blood. Prior to beginning patient care, you should employ appropriate body substance isolation procedures. Measure the NPA from the nostril to the tip of the earlobe. Tiene que ser nuevamente el que venga desde acá hasta acá. No uno más grande. Make sure to lubricate the NPA. Toca lubricarlo, sí. Para que pase por la nariz sin ningún problema. Y esto tiene una técnica. Si es por el lado derecho, ajá. Si es por el lado derecho no hay problema para que entre de esa manera y pueda haber respiración. Si es lo contrario, uy, eso se siente tan maluco, yo lo hice. Si es en el lado izquierdo, tienes que ponerlo al revés, tienes que meterlo de esta manera, al lado contrario como un garfio, y cuando llegue como a la mitad del recorrido, lo giras y lo sigues introduciendo. Uy, eso es maluquísimo, yo lo hice. Uy, pero al menos es lo que va a sentir un paciente. El oropharyngeal airway. Este es el otro dispositivo. OPA. An OPA should be used in all unresponsive patients being ventilated with a bag valve device. Prior to beginning patient care, use appropriate body substance isolation procedures. To insert an OPA, first measure the device on the patient from the corner of the mouth to the tip of the earlobe. Insert the airway with the tip pointed toward the hard palate. Position the OPA flange so it rests at the lips or teeth. Be sure not to push the tongue deeper while inserting the OPA. Bueno, en el caso de nosotros nos explicaban era que no necesita meterlo en un ángulo de 90, o sea, de 0 a 180 y 90, ¿sí? Sino que lo podemos meter en un ángulo de 0 grados, o sea, eso va así, un ángulo de 0 grados y después girarlo 90 grados hacia abajo. ¿Por qué? Porque eso es algo rígido y duro. Cuando tú se lo metes al paciente, le puedes lastimar el soft paladar cuando lo giras. Entonces, solamente como recomendación. La función principal de las vías respiratorias o el complemento para prevenir la obstrucción de la parte superior de las vías respiratorias por la lengua y permitir el paso del aire y oxígeno a los pulmones. Las vías respiratorias orofaringeas o el
el OPA Oropharyngeal Airways, el OPA, Oropharyngeal Airway, OPA, tiene dos propósitos principales. El primero es evitar que la lengua bloquee la parte superior de las vías respiratorias. El segundo es facilitar succión de la orofaringe, si es necesario. Se puede succionar a través de una abertura en el centro, a lo largo de ambos lados del OPA. Son dos tipos de OPA, pero entonces todos dos permiten el paso del aire, como se ven en este tipo o en este tipo. Por aquí se puede proporcionar aire al paciente, pero gracias a estas aberturas puedes también succionar los líquidos que hayan dentro. Aplicación para la vía oral incluye lo siguiente: pacientes que no responden pacientes que no responden a un reflejo nauseoso, respiratorio o apneico. O sea, si tú le metes eso a un paciente y empieza a hacer tienes que sacárselo. Cualquier paciente apneico que está siendo ventilado con dispositivos de bolsa de mascarilla. Ya saben que es apneico. Vamos a mirar lo que es un paciente apneico nuevamente. Paciente apneico, o sea que no respira. Un paciente apneico es alguien que padece apnea, es una detención de la respiración. La apnea puede ocurrir por diversas causas, como la relajación de los músculos de la garganta durante el sueño. La apnea obstructiva del sueño, bueno, estos ya son otros tratamientos de apnea del sueño. Tipos de apnea. La apnea también puede ser causada por aberraciones metabólicas. Los recién nacidos, la apnea se define como la cesación del flujo respiratorio por más de 20 segundos. Wow, eso es increíble. El síndrome apneico es una falta de flujo aéreo debido a la cesación del esfuerzo respiratorio. Apneas centrales o la obstrucción total de apneas obstructivas o parcial. Hipopneas en la vía aérea, manteniendo un esfuerzo respiratorio. Estas, además, apneas mixtas tienen una combinación de ambos mecanismos. Wow. Ok, cualquier paciente apneico que esté siendo ventilado con un dispositivo de bolsa de mascarilla. Contraindicaciones para la vía aérea oral incluye lo siguiente: pacientes conscientes, o sea, no lo haga, no meta ese dispositivo en pacientes que estén conscientes, o sea, no lo hagan, no metan esa vaina porque el paciente de una vez va a rechazarlo. Cualquier paciente consciente o inconsciente que tenga un reflejo nauseoso, o sea, si el paciente si apenas introducen el OPA y empieza a hacer no. El reflejo nauseoso o gag reflex es un mecanismo de reflejo protector que impide que los alimentos u otras partículas entren en las vías respiratorias. Si intenta insertar un OPA en un paciente con un reflejo nauseoso, o sea, un gag reflex, el resultado puede ser vómitos o un espasmo de las cuerdas bucales, laringoespasmo. Si el paciente tiene arcadas mientras intenta, venga, que esto sí señala, esto lo va a señalar porque esto es muy importante. Aquí no hay otra cosa. Esto está acá. Si el paciente tiene arcadas, esta es la palabra que no me acuerdo. Si el paciente arcadas no, si tiene reflejos de vómito, mientras intenta insertar el OPA, retire inmediatamente el accesorio y prepárese para voltear al paciente y succionar la orofaringe. En casos de vómitos, sí, porque cuando le hacen eso, el paciente les va a querer vomitar. Entonces, cuando vomite, lo que tiene que hacer primero que es limpiar las vías respiratorias de una vez, porque va a vomitar y cuando vomite, pues tú no le vas a hacer todos los procedimientos. De una vez, succión y chao. En una vía aérea, en un OPA también es una forma segura y eficaz de ayudar a mantener las vías respiratorias de un paciente con una posible lesión medular. Ok, el uso de un OPA puede hacer
que las vías respiratorias como una inclinación de casa. Ah, ok, puede hacer inclinación de mentón, o sea, con las vías, con el OPA tú puedes hacer los otros movimientos para mantener las vías aéreas respiratorias abiertas, es lo que quiere decir, pero está tan traducido tan mal que bueno. Como el de la inclinación de la cabeza, el de mentón y la otra que es elevación de la mandíbula. Sin embargo, todavía se necesitan maniobras manuales para garantizar que las vías respiratorias permanecen abiertas. Hasta aquí. Debe comprender claramente cuándo y cómo se utiliza este dispositivo. Si el OPA es demasiado grande, puede empujar la lengua hacia la faringe, o sea, nuevamente hacia atrás, o hacia la faringe, o sea, aquí hacia arriba, y bloquearla, y bloquear las vías respiratorias. Por el contrario, una vía aérea oral que está demasiado pequeño podría bloquear las vías respiratorias directamente, al igual que cualquier obstrucción de cuerpo extraño. Se deben seguir los siguientes pasos para insertar un OPA. No se les olvide que es medir desde la comisura de los labios hasta aquí, hasta el óvulo del oído. Bueno, el tamaño de las vías respiratorias midiendo desde el lóbulo de la oreja del paciente hasta la comisura de la boca. Bueno, a nosotros nos explicaron que no debemos insertarlo de esta manera, sino en un ángulo de 0 grados y girarlo hacia 90 grados hacia abajo. Abra la boca del paciente con la técnica de los dedos cruzados y sostenga las vías respiratorias boca abajo con otra mano. Inserte el OPA con la punta hacia el paladar. Ya les dije, pues si lo dice el libro, pues hay que hacer como lo que dice el libro, pero en la vida real no se hace así, precisamente para no lastimar al paciente. Abra la boca del paciente con la técnica gire el OPA 180 grados e inserte las vías respiratorias hasta que la brinda descanse sobre los labios y dientes del paciente. Para seleccionar el tamaño adecuado, mida desde el lóbulo de la oreja del paciente hasta el ángulo de la mandíbula o hasta la comisura de la boca. Abra la boca del paciente con la técnica de los dedos cruzados, y sostenga las vías respiratorias. ¿Cómo se dice dedos cruzados? Cross finger technique. Los dedos cruzados, sostenga las vías respiratorias boca abajo con la otra mano. Inserte en las vías respiratorias con la punta hacia el paladar. Gire las vías respiratorias, gire el OPA 180 grados cuando se inserta correctamente. En las vías respiratorias al descansar en la boca con la curvatura en las vías respiratorias siguiendo el contorno de la anatomía. La brinda la parte debe descansar contra los labios, o sea, la parte de afuera contra los labios o los dientes, con el otro extremo abierto hacia la faringe. ¿Sí? O sea, tiene que quedar aquí apenas en esta zona para poder hacer eso. Poblaciones especiales. En niños, el único método aceptable para insertar un OPA es usar una espátula para mantener la lengua hacia abajo, mientras que inserta el OPA debido a que las vías respiratorias de los niños no están desarrolladas. Es necesario rotar un OPA en la parte posterior de la faringe, puede causar daño. Para más información sobre las vías respiratorias pediátricas, consulte el capítulo 35, emergencias pediátricas. Esto sí es verdad. Y esto. Tenga cuidado de no lesionar el paladar duro, o sea, en la parte del frente del paladar. La parte del frente del paladar es el duro porque ahí está el hueso, y el soft paladar más atrás porque ya no hay hueso. Y así en ellos aquí lo dicen, de la boca. Al insertar las vías respiratorias, la aspereza puede causar sangrado que puede agraviar las vías respiratorias, problemas o incluso provocar vómitos. Si tiene alguna dificultad al insertar el OPA, inserte el OPA en una rotación de 90 grados, en una ejecución de 90 grados. ¿Sí? Pero hay que hacer lo que se le. Presione la lengua
para que permanezca hacia adelante. Esto es en niños, ¿sí? Vean, le ponen el palito para que pueda bajar la lengua. Insertar el OPI lateralmente desde la comisura de la boca hasta el rebote de la lengua de los dientes. Uy. Gire el OPA 90 grados y remueva el bite stick, o sea, el palito, como tú, de manera gentil, hacia atrás, y presione el oral airway o el OPA hasta que esté seguro en su lugar contra los dientes y los labios. Utilice un depresor de lengua o un palito de mordida, que en inglés sería tongue depressor o bite stick, para presionar la lengua, asegurándose que mantenga hacia adelante. Inserte el OPA lateralmente desde la comisura de la boca hasta que el rebote llegue a los dientes. Gire el OPA 90 grados retirando el palito de mordida mientras ejerce una suave presión hacia atrás sobre la vía aérea oral hasta que descanse de forma segura, colocándola contra los labios y los dientes. En algunos casos un paciente puede reaccionar y recuperar el reflejo nauseoso después de haber insertado el OPA. Si esto ocurre, retire con cuidado el OPA tirando de él, siguiendo la curvatura normal de la boca y la garganta, y prepárese para el vómito. Tenga a mano un aspirador y gire al paciente de lado para permitir que drene los líquidos. Las vías respiratorias nasofaringeas o el NPA. Esto lo vamos a señalar porque esto también es importante. El NPA es este: Nasopharyngeal Airway. Las vías respiratorias nasofaringeas o el nasofaringeo nasal, vías respiratorias, generalmente se utiliza con un paciente que no responde o con un nivel de conciencia alterado, que tiene un reflejo nauseoso y no es capaz de mantener las vías respiratorias espontáneamente abiertas. O sea, cuando no se puede utilizar el NPA, cuando no se puede usar el OPA, hay que utilizar el NPA. Y viene de diferentes tamaños, ya sabe que se mide también desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá. Lo mismo, para que se haga esto y llegue pase por toda la cavidad nasal, pase y llegue hasta la nasofaringe, la faringe, perdón. La vía aérea nasal o el NPA se tolera mejor en una vía aérea por pacientes que tienen un reflejo nauseoso o el gagging reflex. Cuando estás en poblaciones especiales, cuando estás gestionando las vías respiratorias, en el caso de un paciente mayor, ten en cuenta la presencia de prótesis dentales u otros aparatos dentales. Si las prótesis quedan ajustadas, permiten una limpieza eficaz de la gestión de las vías respiratorias, déjenlos en su lugar. Sin embargo, si las dentaduras postizas están flojas, quítelas para evitar que posibles obstrucción de las vías respiratorias. Si están flojas, los quitan. Si están adheridas fuertemente, las dejan. Pacientes con un estado mental alterado o que acaban de tener una convulsión también pueden beneficiarse de este tipo de aparatos de vías respiratorias. Si un paciente sufre traumatismo grave en la cabeza o la cara, tenga mucho cuidado de insertar una nasofaringe, un NPA. Si la vía nasal es empujado accidentalmente a través de un agujero causado por una fractura en la base del cráneo, puede penetrar la bóveda craneal. Aunque esto es poco frecuente, es posible. Esto lo va a señalar porque esto sí es muy importante. Poco probable, pero es posible. Este tipo de airway o de vías respiratorias generalmente se tolera mejor en un NPA por pacientes que tienen una
intar- intacta, intacto reflejo nauseoso. No es tan probable que cause vómitos. O sea, este dispositivo no es probable que cause vómitos. Cúbralo en las vías respiratorias, lávelo bien con un lubricante soluble en agua antes de insertarlo. Tenga en cuenta que puede producirse un ligero sangrado incluso cuando las vías respiratorias está insertado correctamente. Sin embargo, nunca fuerce el NPA en su lugar. Indicaciones para manejar el NPA incluyen lo siguiente: pacientes semi-inconscientes o inconscientes con una herida intracraneal o con una herida intracraneal, con pacientes con pacientes semi-inconscientes o inconscientes con una herida intacta al reflejo, con una herida intacta, o pues más bien con un intacto reflejo nauseoso. Pacientes de otra manera no tolerarían un NPA, perdón. Contraindicaciones para las vías respiratorias para un NPA incluye lo siguiente: traumatismo cráneoencefálico grave con salida de sangre por la nariz. O sea, si ven salida de sangre por la nariz en un paciente, no lo pueden aplicar. Historia de fractura o un historial de fractura de hueso nasal, o sea que ya se haya fracturado la nariz. Llega a estos pasos para garantizar la colocación. Esto lo voy a señalar. Y para terminar, siga los pasos para garantizar la correcta colocación del NPA. Entonces, lo miden desde la punta de la nariz hasta la comisura del lóbulo de la oreja. El tamaño de las vías respiratorias: mida desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja del paciente. Cubra la punta con un lubricante hidrosoluble. Cuando es en el lado derecho, sí lo pueden insertar directamente con la curvatura, pero cuando es en el lado izquierdo, hacen lo contrario y cuando lleguen a la mitad lo giran. Inserte el OPA lubricado en la fosa nasal mayor, con la curvatura siguiendo la base de la nariz. Si se usa en la fosa nasal derecha, el bisel debe estar orientado hacia el tabique nasal. Si se usa en la fosa nasal izquierda, inserte el OPA con la punta de las vías respiratorias apuntando hacia arriba, lo que permitirá que el bisel esté orientado hacia el tabique. Uy, señor, esto sí que está incómodo. Avance suavemente las vías respiratorias. Si usa, tranquilo, si lloras yo lo entiendo. Si usa la fosa nasal izquierda, inserte la vía aérea nasofaringea hasta encontrar resistencia. Luego gire la vía aérea nasofaringea, gire 180 grados hasta la posición deseada. Esta rotación es necesaria si se utiliza la fosa nasal derecha. O sea, es mejor hacerlo en el lado derecho. Uy, señor. Aquí se le ve cómo quiere hacer un movimiento. Incluso si tú mueves un poco la garganta, eso duele, porque duele en la parte de atrás, ahí en la faringe. Y continúe hasta que la falange resista atrás del nostil, no sé qué es eso. Si tú sientes alguna resistencia de obstrucción, remueve el OPA e inserte en la otra fosa nasal. Uy, padre. Listo, y para terminar, antes de insertarle las vías respiratorias, asegúrese de haber seleccionado la talla correcta. Mida desde la punta de la nariz del paciente hasta el lóbulo de la oreja. En casi todos los pacientes, una fosa nasal es más grande que la otra. Y las vías respiratorias, el OPA, el NPA, debe colocarse en la fosa nasal más grande, con la curvatura del dispositivo siguiendo la curvatura del suelo de la nariz. Si se usa la fosa nasal derecha, el bisel debe estar orientado hacia el tabique nasal. Si se utiliza la fosa nasal izquierda, inserte las vías respiratorias con la punta de las vías respiratorias apuntando hacia arriba, lo que permitirá que el bisel esté orientado hacia el tabique. Avanzar en las vías respiratorias suavemente utilizando la fosa nasal izquierda. Inserte el OPA hasta encontrar resistencia. Luego gire en la vía aérea nasal o gire el OPA 180 grados hasta la posición deseada. Esta rotación no es necesaria si se utiliza la fosa nasal derecha. Cuando esté completamente insertado, el reborde se apoya contra la fosa nasal. El otro extremo de las vías respiratorias se abre hacia la faringe posterior. Si el paciente se vuelve intolerante a la vía aérea nasal, es posible que tengas que quitarlo. Retíralo con cuidado. Las vías respiratorias del conducto nasal, precauciones similares a las utilizadas al retirar una vía aérea oral, se deben seguir. Uf, madre.
Entonces súper maluco, pero es muy interesante aprenderlo. Y así llegamos hasta nuestro final, y para el próximo continuaremos con manteniendo el aire, manteniendo las vías respiratorias. Esta es la posición de recuperación, y en fin, así lo vamos a encontrar para nuestro siguiente, que vamos prácticamente, nos queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uf, hemos avanzado, pero todavía falta. Bueno, muchachos, quedamos hasta ahí y nos vemos y buena suerte.